En este punto 2 vamos a tratar el urbanismo romano y tipologías arquitectónicas. La arquitectura romana representa una de las expresiones más monumentales y prácticas de la ingeniería antigua, caracterizada por su funcionalidad al servicio del Estado, tanto propagandístico como el Arco de Constantino, como de ocio, Panem en Kirke, con el Coliseo de fondo. Su capacidad para crear espacios urbanos organizados han influido en el desarrollo de las ciudades occidentales hasta nuestros días. Características fundamentales de la arquitectura romana. Concepción y espíritu. La arquitectura romana se distingue por ser monumental y útil, siempre al servicio del Estado. Presenta una concepción axial, con predominio de la regularidad y simetría en conjuntos monumentales, como foros y termas, siendo el precedente de los grandes palacios del despotismo ilustrado. En las imágenes, la entrada a los foros romanos. Los romanos se consideraban a sí mismos como ingenieros, aplicando un espíritu práctico a todas sus construcciones. Esta mentalidad pragmática le permitió desarrollar técnicas constructivas innovadoras que revolucionaron la arquitectura antigua, como se puede ver en las imágenes, con instrumentos que perduran hoy día. Otro aspecto destacable sería el carácter ornamental. La arquitectura romana presenta un mayor carácter ornamental que la griega. Las columnas y pilares se adosan a los muros, convirtiéndose en elementos decorativos, no tanto de soporte. La decoración se recarga de molduras, rosetas, guirnaldas. Se usan, por tanto, también bucráneos, cranos de buey ornado e instrumentos de sacrificio. En las fachadas compuestas por pisos de arquería se va a atender a la superposición de órdenes. Ejemplos de esa decoración. Rodeados los bucráneos. Uso de guirnaldas en la imagen superior izquierda. Superposición de orden. En el piso inferior el dórico toscano, en el medio el jónico y en el superior el corintio. Para el piso más alto se utilizan pilastras áticas. Otro aspecto destacable son los materiales de construcción romanos. Los materiales constructivos romanos, normalmente revestidos con mármol, representan una sofisticada evolución técnica que permitió la creación de estructuras duraderas y monumentales. El Opus Quadratum, Opus Latericium, Opus Caementicium, Opus Statium, Opus Reticulatum y Opus Incertum son grandes aportes de la arquitectura romana a la arquitectura en general. Analicémoslos. El Opus Quadratum son sillares de piedra aparejados a soga y tizón o al hilo, proporcionando solidez y estructural. El Opus Latericium, ladrillos más estrechos y profundos de los actuales, utilizados en muros y revestimientos. El Opus Caementicium, hormigón romano compuesto de agua, cal, arena y guijarro. Fue revolucionario para su época y una gran influencia para la arquitectura posterior. El Opus Testacium, anterior de Opus Caementicium y exterior de ladrillos rectos o triangulares. El Opus Reticulatum, el interior es de Opus Caementicium y el exterior de teselas de forma triangular, creando un patrón reticular. El Opus Incertum, interior de Opus Caementicium y exterior de pequeños bloques de piedra reforzados en las esquinas por sillares. Los elementos constructivos romanos requerían muros muy gruesos, pero permitieron crear espacios interiores amplios y monumentales sin precedentes en la arquitectura antigua. Para ello, en los elementos sustentados o sustentantes distinguimos el arco de medio punto, arco encajado entre columnas o pilastras y bajo un dintel, elemento horizontal que soporta una carga. Este arco de medio punto o romano será el germen del románico posterior. Bóveda de cañón, bóveda originada por el desplazamiento de un arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. Cuando esas bóvedas de cañón se cruzan, el cruce que se origina perpendicular de dos bóvedas de cañón da lugar a la bóveda de arista. Otro elemento sustentado importante es la cúpula, con casetones, compartimientos cuadrados huecos que se convierte en el eje de simetría vertical, permitiendo cubrir grandes espacios circulares.
y el ábside, construcción de planta semicircular situada en la cabecera de un edificio que convierte al nicho en eje central de simetría. Todos estos elementos serán trascendentales en épocas posteriores. Como en el arte griego, los órdenes arquitectónicos romanos también son importantes. La arquitectura romana emplea columnas y pilastras, pero apoyadas sobre un plinto, pieza cuadrada, y desarrollando 4 órdenes arquitectónicos que combinan la herencia griega con innovaciones propias y además el apoyo en el muro. El orden toscano se asemeja al orden dórico, pero tiene basa, a diferencia del dórico griego, su fuste es generalmente liso y no estriado como el griego, y su capitel posee un equino y un ábaco mucho más pequeños que en el orden dórico griego. El orden jónico tiene las volutas colgantes y dispuestas diagonalmente, adaptación romana del orden griego. El orden corintio caracterizado por hojas de acanto muy rizadas, el más ornamental de los órdenes. Y por último el orden compuesto, que es una mezcla de los elementos de los capiteles jónico y corintio, grandes volutas y hojas de acantos. Como hemos dicho anteriormente, la superposición de órdenes era algo muy paradigmático en la arquitectura romana. En la planta baja se utiliza el orden toscano por su mayor robustez, mientras que en las plantas superiores se usan los órdenes jónico, corintio y compuesto. Se dan también una combinación de columnas y pilastras en las distintas plantas. Continuamos hablando sobre la ciudad romana, planificación y estructura. Hay 2 vías que son las vías principales. El Cardo Máximo, que es la calle principal que recorre la ciudad de norte a sur, y el Decumano Máximo, calle principal que recorre la ciudad de este a oeste. En torno a ella se disponen calles secundarias, paralelas y perpendiculares a estas vías principales, como se puede apreciar en la imagen. Las calles tenían gran amplitud, estaban pavimentadas con grandes bloques poligonales de piedra y las aceras contaban con pórticos para proteger a los transeúntes del sol y la lluvia. Además, un sistema de alcantarillado facilitaba el drenaje de las aguas sucias. Ejemplos destacados podemos citar Tingat en Argelia y Baelo Claudia en Cádiz. Para comunicar estas vías era necesaria una amplia red de calzada que conectaba cualquier ciudad romana con Roma, con la capital, con el Caput Mundi. De ahí ese refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma. El plano ortogonal con el Cardo y Decúmano Máximo. Ejemplo de una gran ciudad, la maqueta de la ciudad de Roma, con 1 millón de habitantes. Y Baelo Claudia. En el enlace y en otros vídeos del canal, distintos vídeos que explican cada una de las partes y monumentos de esta pequeña ciudad, de unos 2.500 a 5.000 habitantes, que desapareció súbitamente en torno al siglo V después de Cristo. Vamos a analizar ahora el foro y sus principales edificios. El foro era la plaza principal de la ciudad, siendo el centro geográfico y el centro de la vida política, judicial, económica y religiosa de la urbe. En él confluían las calles principales y se levantaban edificios fundamentales para el funcionamiento de la ciudad. Ejemplo, el foro, los principales foros que hay en la ciudad de Roma. El foro de Julio César, el foro de Augusto, el foro de Trajano, etc. Vamos a analizar los principales edificios, empezando por la curia, que era el edificio para las reuniones del senado local. Ejemplo, el que vemos en la imagen, la Cura Hostilia, en el foro de Roma, en el siglo VII a.C. aproximadamente. Enfrente se levantaba la tribuna de oradores, rostra, donde los oradores se dirigían al público en mítines y arengas. Otro edificio principal del foro es la basílica, destinada a sede de tribunales y bolsa de comercio. Tiene una planta cuadrangular con entrada lateral, dividida en 3 naves longitudinales, por hileras de columnas y con un ábside en la cabecera. Los grandes ejemplos de este edificio serían la Basílica de Magencio y Constantino en Roma, del siglo IV después de Cristo, con nave central con bóvedas de aristas, y la Basílica Ulpia en el Foro Trajano, del siglo I-II después de Cristo. Tiene clara influencia oriental con ábside en cada extremo. Vemos en las imágenes. La Basílica de Magencio y Constantino en Roma
y la Basílica Ulpia en el Foro Trajano, con sus dos ábsides en las ambas cabeceras. Otro de sus edificios principales sería el Marktplatz o Comercio, que es el mercado de comestibles. Alberga numerosas tiendas o tabernae situadas en los pórticos que rodeaban a la plaza. El templo romano, arquitectura sagrada. Características generales. Los templos romanos se elevaban sobre un alto podio, de tradición etrusca, a diferencia de las influencias griegas, con escalinatas en la fachada principal. La celda se desplaza hacia los laterales y es de planta pseudoperíptera, con las columnas empotradas en el muro. En el Foro de Roma se erigía el templo del Capitolio, dedicado a Júpiter, Juno y Minerva, como podemos ver en las imágenes, y que se repetía en casi todas las ciudades romanas. Son los dioses protectores de la ciudad que constituían la famosa triada capitolina. Ejemplo de arquitectura sagrada de templo romano es la Maison Carré en Nimes, Francia, del siglo I antes o después de Cristo. Templo dedicado al culto imperial. Tiene planta rectangular sobre un alto podium con escalinata. Es de orden corintio, hexástilo, próstilo y pseudoperíptero. El Panteón de Agripa merece atención aparte. Es de Roma del siglo II después de Cristo, es un templo dedicado a todas las divinidades del imperio y es reformado en época de Adriano, aunque en su inscripción en la fachada pone que Marco Agripa Fec. El pórtico con 16 columnas corintias, cubierta a dos aguas y un frontón. El panteón es una de planta circular, tiene unos 43,20 metros de diámetro y la cúpula, a su vez, se alza sobre la misma altura, sobre la misma distancia, 43,20 metros de altura. Es decir, diámetro y altura son iguales. Las gigantescas cúpulas con casetones simbolizan el hemisferio celeste y posee un óculo central por donde pasa la luz. En las paredes se abren nichos para la colocación de altares. Imágenes del Panteón Agripa. Si quieres saber más, hay un vídeo en el canal sobre el Panteón de Agripa. Analizamos ahora los edificios de ocio y espectáculos de las ciudades romanas. Repartidos por los distintos puntos de la ciudad, en ocasiones fuera de las murallas se encontraban los edificios reservados al ocio, los espectáculos que son fundamentales para la vida social romana. Empezamos analizando el teatro. Para representaciones teatrales se utilizaba un edificio con planta semicircular, levantado a ras de suelo. Incluye graderío o cávea, con la isma, media y suma cávea, vomitorias, que son los accesos, la orquestra, que es el área semicircular para músicos y coros, y el escenario o scaena y frontescanea, que son la pared decorada y el escenario donde se desarrollaba la obra. Los principales ejemplos serían el Teatro Marcelo de Roma en siglo I a.C. y el Teatro de Mérida. Otro de los edificios más importantes de las ciudades romanas era el circo, destinados a carreras de carros y competiciones hípicas, forma alargada con un extremo semicircular y otro recto. La pista o arena estaba dividida por un muro o espina decorado con esculturas. En la imagen vemos el Circo Máximo de Roma en la actualidad, del siglo V a.C. Llegó a tener una capacidad para 250.000 espectadores, 600 metros de longitud y 200 metros de anchura. El Circo Máximo en la actualidad y su reconstrucción. En el enlace está el Circo Máximo en 3D, lo que nos da una verdadera dimensión del edificio, tan monumental. El estadio se utilizaba para competiciones atléticas, de forma alargada y estrecha. El más conocido es el Estadio Domiciano, en Roma del siglo I después de Cristo. Actualmente está la Plaza Navona, pero se puede visitar en el subsuelo. Pero si hay un edificio destinado al ocio y espectáculo característico, este es el anfiteatro. El anfiteatro era el edificio para combates de gladiadores, cacerías de animales, venaciones y batallas navales, naumaquias.
Tiene planta elíptica con graderío cávea, con sus tres partes, prisma, media y suma, arena oval y subterráneo o fosa bestiaria, donde estaban los gladiadores esperando y las distintas bestias. El más conocido de todos es el anfiteatro Flavio o Coliseo, en Roma del siglo I después de Cristo. Fue empezado por Vespasiano y terminado por sus hijos Tito y Domiciano. Con fachada con arcos entre medias columnas, superposición de órdenes, empezando por el toscano, seguido del jónico y después el corintio. Llegó a tener un aforo mínimo de 50.000 espectadores, aunque otras fuentes hablan de 60.000 hasta 80.000. Otro anfiteatro destacable es el anfiteatro de Itálica, en Santiponce, en Sevilla, del siglo II después de Cristo. Lo vemos en imagen. Y el famoso Coliseo. También destacamos otros monumentos en la ciudad de Roma, otras construcciones de gran categoría como serían las construcciones hidráulicas, donde muestra el gran conocimiento ingeniero de los romanos. El agua era traída a la ciudad por un acueducto, desde un río o manantial próximo. El agua se conducía a grandes cisternas o depósitos junto a las murallas y mediante tuberías de plomo se dirigía a viviendas, termas, letrinas, fuentes públicas y ninfeos. Las aguas sucias se retiraban mediante una red de alcantarillado, conectada con grandes cloacas. Los puentes, a su vez, estaban formados por pilares unidos por arcos de medio punto, con tajamar, forma triangular, para desviar la corriente. En las imágenes aparece el acueducto de Segovia, que no lleva argamasa, del siglo II después de Cristo, el acueducto de los Milagros en Mérida, del siglo I, y el puente de Alcántara en Cáceres, del siglo II después de Cristo, hasta hace poco transitable. Ejemplo de las tuberías romanas que llevaban el agua desde los acueductos hasta las distintas domus o villas. Estas tuberías de plomo están localizadas en la ciudad de Baelo Claudia. Por último, analizamos los monumentos conmemorativos, arcos de triunfo y columnas. Arcos de triunfo se construían para conmemorar victorias militares y acontecimientos importantes. Poseen 1 o 3 vanos abovedados con inscripción conmemorativa en el ático y estatua o carro triunfal de bronce en la cima. Los grandes ejemplos serían el arco de Tito, Septimio Severo y el de Constantino. Veámoslos. En cuanto a las columnas honoríficas, están caracterizadas por decoración en relieve, de forma helicoidal o en espiral. El gran ejemplo sería la columna honorífica de Trajano, donde se narra las conquistas de este emperador en la Dacia.